el tema de diagnóstico y análisis financiero. Para el efecto, ya les había anticipado que en este tema necesitamos efectuar, sí, ya habíamos hablado de esto. Yo les hacía alusión al símil del trabajo que es un médico cuando hace un diagnóstico de una persona como paso previo para poder identificar cuál es la enfermedad que aqueja a la persona y poderle dar su respectivo tratamiento. Entonces habíamos hablado de que en el diagnóstico financiero está compuesto de aspectos relativos al orden cualitativo como al orden cuantitativo en lo que hace a una empresa. En ese sentido, hablábamos de un estudio que nos permite relacionar distintos elementos que forman parte de una empresa, obviamente los temas financieros, pero también el contexto con el cual se desarrolla esta empresa para poder entender cuál es la problemática que tiene una empresa a una determinada fecha, ¿no? Entonces, este es un proceso que pasa por, primero, definir cuál es el objetivo de hacer el análisis. El objetivo va a marcar qué tipo de información vamos a buscar. O sea, cuando hacemos un análisis no lo hacemos de manera global preguntando todo, sino en función al objetivo que pretende ser el diagnóstico. Si estamos trabajando para una entidad tributaria y entramos a hacer un diagnóstico financiero de una empresa, la perspectiva es analizar los componentes que tienen que ver con la forma de liquidar los tributos, los impuestos. Si estamos entrando a hacer una consultoría a objeto de remediar el problema de liquidez que tiene la empresa, entonces vamos a ver hacer el diagnóstico con temas y información que tiene que ver con el tema de la liquidez y la solvencia. Si estamos entrando a ver un análisis y un diagnóstico financiero de la empresa con la perspectiva de saber si le vamos a otorgar o no un préstamo, el análisis que se generará es sobre las variables que tienen que ver sobre la capacidad de pago que tiene la empresa, sobre el grado de endeudamiento que tiene la misma y sobre los activos que pueden ser garantizados, etc. Entonces, el objetivo del diagnóstico determinará el tipo de información que vamos a pedir. Y en la primera parte del proceso estamos hablando de seleccionar la información que es inherente a la problemática que vamos a abordar, de seleccionar qué tipo de herramientas vamos a considerar, de saber qué periodicidad de tiempo vamos a ver en cuanto a la información. Vamos a hacer un diagnóstico del último año de la empresa, vamos a hacer un diagnóstico de los últimos 5 años, de los últimos 10 años. O sea, hasta cuánto tiempo hacia atrás vamos a analizar la información. Eso es en esta primera parte del proceso que es la selección. Una vez que tenemos la información, lo que tenemos que hacer es proceder a relacionarla, es decir, empezamos a trabajarla, procesarla la información. La idea es encontrar algunas vinculaciones, algunas relaciones que sean fundamentales, que sean importantes para explicar del porqué de la situación de la empresa, ¿no? Entonces acá es pues la segunda parte de este proceso, lo que está apuntando es a hacer un análisis, hacer conclusiones, hacer cruces de información, a verificar que ciertas problemáticas obedecen a ciertas causalidades. Y finalmente, la tercera parte del diagnóstico será evaluar, es decir, interpretar las distintas relaciones que hayamos encontrado en la segunda parte,
que en la tercera nos permita evaluar y por lo tanto inferir cuáles serían los escenarios de solución. En ese sentido, como yo les decía, los objetivos que pueden perseguir un diagnóstico financiero pueden ser de todo tipo. Por ejemplo, acá yo les muestro algunos objetivos. Un objetivo sería precisar, por ejemplo, las áreas financieras que tiene una empresa, cuantificar cuánta plata gastan, cuánta plata generan cada una de las áreas de la empresa. Puede ser mi interés. O puede ser mi interés saber dónde están los temas donde más éxito ha tenido la empresa desde el punto de vista financiero y dónde son las áreas donde hemos fracasado desde el punto de vista financiero. O podemos tener como objetivo ejecutar la proyección financiera de los próximos 5 años o 10 años de la empresa. O tal vez el objetivo es conocer de qué manera se han obtenido recursos y dónde han sido aplicados estos recursos. Pero en todo caso, sin interesar cuál sea el objetivo concreto que ustedes vayan a tener en el trabajo que se les encargue en cualquier momento, ese trabajo en la parte del componente del diagnóstico, ¿qué les debe permitir? Les debe permitir tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones que van a tener su impacto en el futuro. Por eso señalamos que es decidir y predecir. Porque para poder decidir una u otra alternativa, necesitamos antes haber contado con la información suficiente que me permita de alguna manera inferir cuál es la decisión más correcta, ¿no? Entonces, cualquier proceso de toma de decisiones, en cualquier tipo de actividad, ¿qué es lo que necesita como insumo fundamental? Necesita información. Y esta información, cuando estamos entrando a hacer un diagnóstico financiero, esta información no es bruta, no es un conjunto de datos y cuadros y números, etcétera, sino es una información que es objeto de algún procesamiento, que se la ha ordenado bajo una lógica, que se la ha analizado, etcétera. Y sobre la base de esta información procesada es que se toma decisión. Y esas decisiones marcarán el accionar futuro que se vaya a tener en la empresa. Entonces, no importa, repito, cuál sea el objetivo de la empresa para hacer este análisis, para hacer este diagnóstico financiero, si mi propósito es saber por qué la empresa no tiene plata, por qué no genera la suficiente cantidad de recursos la empresa, entonces tomaré información que considere pertinente, que considere relevante, la procesaré esa información y en función a eso tomaré decisiones. Decisiones que pueden ser en materia de política de pagos, políticas de cobranzas, políticas de inversión, etcétera, que me permitan subir la liquidez de la empresa. Y esos efectos, ¿cuándo lo voy a ver? Lo voy a ver en el futuro, ¿no? Entonces, para eso precisamente es importante que ustedes tengan claro cuál es el objetivo para el cual están entrando a hacer un informe y sobre la base de ese informe ustedes van a tomar decisiones que van a afectar al futuro de la empresa donde estén trabajando. Les decía, es relevante considerar un aspecto de carácter cualitativo en relación a la empresa. Entonces, cuando hablamos de aspectos cualitativos, estamos hablando de temas que no son numéricos, pero que nos ayudan a entender del porqué de la situación de la empresa. Entre esos análisis cualitativos será que en una primera parte de su informe, en una primera parte de sus diagnósticos, tendrán que contar un conjunto, tendrán que generar un conjunto de los antecedentes relativos a la empresa. Dirán
cuándo ha sido creada la empresa, qué cambios han tenido desde su creación la empresa hasta la fecha, si han habido nuevos socios que se han incorporado, si ha tenido fusiones o descomposición de la empresa en distintas unidades económicas. Es decir, acá lo que necesitamos es conocer cuáles son las génesis que tiene la empresa, o sea, cómo desde su momento de la creación hasta el momento, qué hechos han sido los más relevantes para entender hoy lo que es esta empresa que ustedes vayan a analizar. Un segundo aspecto también importante que se sugiere es hablar del tipo de administración que tiene una empresa, ¿no? Si estamos hablando que es una empresa nacional, es una empresa extranjera, y si es una empresa extranjera, probablemente tenga gerentes también extranjeros, y por lo tanto eso explica los procedimientos que la empresa tiene, la forma de actuar en la toma de decisiones que tiene o de responder ciertos comportamientos que tiene la empresa a su filial o a su central en el extranjero, ¿no? Muy distinto a la forma en que se comporta una empresa boliviana y una empresa extranjera, porque la empresa extranjera trae consigo sus políticas, sus protocolos, sus procedimientos, tienen un estilo de tomar decisiones, un estilo de gestionar la empresa. Si hablamos de una empresa familiar, por ejemplo, la empresa familiar significa que el dueño es el papá, el hijo puede estar como gerente administrativo, la sobrina en el área de recursos humanos, etc. Es una empresa donde pertenece a una familia. Entonces, las características de manejar una empresa de esa naturaleza también son muy distintas. Y eso obedece entonces a poder explicar por qué en su momento se han tomado ciertas decisiones frente a otras, ¿no? Entonces uno podrá decir, no, pues aquí la decisión la tomó en ese entonces el abuelo, que era el que mandaba en la empresa, y el abuelo tenía un carácter muy prudente, por lo tanto las decisiones son explicadas a través de esa forma. Entonces, este es un tema bien importante que se analice en cuanto a la empresa y las características y tipo de administración que tiene, ¿no? Otros aspectos cualitativos también será interesante el hablar si la empresa a la que es objeto de análisis pertenece a un grupo de inversionistas. Por ejemplo, se me ocurre, si estamos hablando de un banco Visa, por ejemplo, el banco Visa tiene como propiedad a un grupo de inversionistas. O sea, hay un grupo que han decidido invertir en la banca, pero ese mismo grupo tiene otros negocios que tienen que ver, por ejemplo, con sociedades administradoras de fondos de inversión, por eso que se llama SAFI Visa. También tendrán actividades en el grupo de leasing y se generará otro negocio que se llama el leasing Visa. Y también nos interesará como grupo inversionista entrar al tema de seguros, y podemos hablar de seguros Visa. Entonces, si ustedes notan, todos son negocios totalmente independientes. Es un rubro de negocios que probablemente estén muy apegados a lo que son temas financieros, pero cada una de estas son empresas totalmente independientes, pero tienen una característica muy común. Todas pertenecen a un grupo de inversionistas, ¿no? Que han diversificado su inversión en distintos negocios. Entonces, por ejemplo, si analizamos en este caso una empresa X, será interesante saber a qué tipo de grupo económico pertenece, y eso nos va a hacer entender por qué ciertas actitudes, por qué ciertos comportamientos
de, por ejemplo, si estamos hablando del banco, yo podría ver por qué el banco siempre compra pólizas de seguros Visa. Pues es obvio, si pertenece al mismo grupo de inversionistas, es obvio que el banco, cuando necesite los seguros, comprar seguros, va a ir a su empresa que está vinculada. Y lo mismo, ¿por qué Seguros Visa abre cuentas en el banco Visa? Pues, por supuesto, forma parte del mismo grupo. Entonces, ya tenemos respuestas obvias que vienen del análisis de conocer a qué grupo económico pertenece una determinada empresa. Y de esa misma manera, entonces, también es posible entender por qué siempre compramos de ciertas empresas y no otras, o por qué contratamos ciertos servicios siempre de las mismas empresas y no de otras. Porque obviamente como grupo de inversionistas lo que vamos a buscar es que todos nuestros negocios tengan utilidades, todos nuestros negocios cada vez incrementen sus rentabilidades, etc. Entonces este es un tercer elemento muy interesante que puede ser considerado en el momento de hacer el diagnóstico de la empresa. Ni qué decir el de describir a qué sector pertenece la empresa que ustedes están analizando. Si ustedes están analizando al Hotel Europa, obviamente el Hotel Europa pertenece a un sector hotelero y el sector hotelero tiene sus propias características. Uno dirá, por ejemplo, el sector hotelero tiene un mercado bastante amplio en Santa Cruz, o tiene una competencia bastante fuerte en Santa Cruz, donde hay hoteles de muchas estrellas, de 5 estrellas, con mucha competitividad, con muchos nombres que son conocidos a nivel extranjero y que dan muchas facilidades para hacer actividad doméstica, actividad turística, actividad recreacional o para cobijar seminarios, reuniones internacionales, encuentros, concursos, etc. Entonces, el describir el sector donde se está desarrollando la empresa que ustedes están analizando nos permite ubicar cuál es la situación que tiene esta empresa en relación a su sector. Es un sector de vanguardia, es un sector donde la empresa constituye una empresa líder o es una más del montón. ¿Cuál es el grado o la perspectiva o el peso relativo que tiene nuestra empresa en relación al resto, ¿no? Entonces son temas que evidentemente nos permitirán conocer a ciencia cierta el tipo de empresa que estamos analizando. Todos estos aspectos que estamos hablando no los estoy explicando para que sea de saco roto. Ya les he dicho, en el momento que ustedes van a hacer el diagnóstico financiero de la empresa que ustedes hayan elegido como grupo, me podrán entregar balances y números, balances, cuadros y cuadros, pero si no viene acompañado de estos otros elementos, para mí ese trabajo no va a valer ni el 10%. No, porque yo tengo que conocerla a la empresa y para eso necesito que se me informe qué tipo de empresa es, con todos estos aspectos que estamos hablando. Ustedes tienen que meterse en su cabeza que están en unos temas totalmente fundamentales, sobre todo para la gente que va a entrar al área financiera. Cuando uno contrata en una empresa a un consultor financiero o contrata a una persona que se encargue del área financiera, yo espero de esa persona que se convierta en un experto, que se convierta en un asesor en esa temática. Y por lo tanto, la persona que va a desarrollar ese trabajo tiene que tener el suficiente expertise, tiene que haber indagado lo suficiente para que en el momento que me venga a presentar el trabajo realizado, sea esa persona quien me pueda explicar con la suficiente solvencia todas mis dudas, todas mis aclaraciones que yo quiera como gerente. Porque de lo contrario, no me sirve una persona que me venga a dar números y números y números. Es totalmente estúpido. Es un trabajo inútil. Entonces es obvio que nunca más los voy a volver a contratar y ni siquiera les voy a pagar si es un trabajo que no me convence.
Entonces, por eso es importante que un reporte, que un informe de un diagnóstico y un análisis financiero de la empresa contenga estos aspectos de carácter cualitativo. Y ese es el objetivo para el cual les da el trabajo y tienen el tiempo suficiente. Porque si no, pues sería fácil, les diría, háganme cuadros en Excel y pare de contar, pero esos cuadros son, no tienen objeto, no tienen sentido, si no son complementados con estos aspectos. Algunos otros temas más que es súper importante conocer respecto al negocio, respecto a la empresa que está analizando. Hablamos, por ejemplo, de temas que tienen que ver con el negocio. ¿Cómo qué? Nos interesa mucho saber, por ejemplo, cuáles son los productos que elabora la empresa que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tipo de productos, cuáles son los productos estrella que tiene? Es decir, ¿por qué productos son conocida la empresa en su mercado? Los tipos de marca que tiene, los volúmenes de venta, la cantidad de dinero que le genera eso, pero también conocer cuáles son los principales proveedores que tiene esta empresa para realizar su producto o su servicio. Depende de pocos proveedores o tiene una multiplicidad de proveedores. Esto marca mucho. Por ejemplo, si ustedes me van a empezar a analizar el tema de inventarios y me dicen es que esta empresa tiene un montón de inventarios, sus almacenes están abarrotados. Y si solamente nos fijamos en el saldo del inventario, uno podría decir como conclusión, esta empresa es ineficiente porque solamente se ocupa de almacenar y almacenar. Pero si no nos hemos preguntado qué tipo de proveedores tiene, ahí hubiéramos encontrado el motivo por el cual tiene grandes inventarios. Y sucede que su proveedor, puede ser que su proveedor esté en otro país, por ejemplo, esté en Brasil, pero su proveedor no le puede proporcionar toda la materia prima que quiere el momento que le da su real gana a la empresa. O sea, no le puede mañana llamar por teléfono, le dice, embarcame tantas unidades. ¿Por qué? Porque este proveedor tiene una cola de clientes que tiene que atender. Cada vez que recibe un pedido, puede tardar 3 meses en atender el pedido. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo no conozco qué tipo de proveedor tengo, voy a esperar 3 meses a que me lo fabrique. ¿Qué hago? Me pongo de manos cruzadas y no hay que generar nada. Entonces, eso explica, por ejemplo, que esta empresa pueda tener un inventario abundante que cubre demandas por lo menos de 3 meses. ¿Por qué? Porque su proveedor, eso es lo que le tarda en reponer el inventario, ¿no? Entonces, esos temas determinan que a posterior nosotros podamos entender por qué los costos de una empresa son más bajos o son más elevados. Entonces, si mis proveedores todos están en China, desde China para Bolivia, tengo que gastar un montón de pagos de importación, de seguros, de gravámenes arancelarios y obviamente tiempos. Entonces, eso nos da a entender por qué gastamos en ciertos ítems del gasto más que en otros, ¿no? No es porque no sepamos, sino lo que está determinando es la situación de mi proveedor. O por el contrario, puede ser que mis proveedores estén en San Pedro y los tenga un montón. Y por lo tanto me puedo dar el lujo, al tener un montón de proveedores, no tener inventarios, de tener bajos costos de transporte, porque no me cuesta nada traerlo en un camión desde San Pedro a mi fábrica que está en el Alto, etcétera, ¿no? Entonces, este es otro tema súper importante también, que es el poder conocer cuál es la situación que tiene la empresa en cuanto a sus proveedores. Los proveedores determinan formas de cobro y eso me interesa mucho. ¿Por qué? Porque en la medida que solo me cobran al contado, entonces tendré que prever financieramente cartas de crédito, fondos que tengo que tener en mi cuenta para poder hacer las transferencias de manera oportuna. En fin, un mundo de detalles.
Otro tiene que ver con una breve descripción del tipo de producción que tiene esa empresa, ¿no? Si es una empresa que tiene una alta incidencia en mano de obra, calificada o no calificada, o por ahí es una empresa que tiene una alta tecnología donde son pocos los empleados, pero sí tienen que ser muy capacitados. Y al tener muchas máquinas y pocos empleados, entonces sus costos son más competitivos, los costos de operación y mantenimiento son más altos, los costos de, obviamente, salarios serán más bajos, etcétera. Entonces, también el entender la parte del proceso productivo nos podrá ubicar a la empresa en relación a, las problemáticas que tenga hoy día. Puede ser que por culpa de su proceso productivo, por ejemplo, esté generando muchas contingencias ambientales, esté arrojando agua sucia al río, lo esté contaminando las causas del río, lo esté generando humo o olores que incomoda a la gente, etcétera, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, alguna vez se van a estudiar la cementera que hay en Viacha, uno dirá como parte del análisis cualitativo que la cementera pues es altamente identificada con los problemas de la ciudad de Viacha y por eso asfalta, se encarga de capacitar a artesanos, se ha encargado de pagar el coliseo principal de la ciudad, etcétera. Claro, pero no es porque sean muy buenos tipos. Ellos lo colocan bajo el nombre de responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque está generando unas contingencias ambientales tremendamente fuertes para el tema ambiental. Cualquiera que va a Viecha, si se fija, es un polvo, o si están en avión, ustedes pueden observar desde arriba cómo hay una nube de polvo que está por encima de la población. Y eso es porque la actividad que están desarrollando genera este tipo de contingencias ambientales. Y obviamente para que no los presionen, después pidan que se cierre la empresa, entonces tienen que generar otro tipo de actividades que permitan tener por parte de la población una percepción que la empresa hace algo por ellos también, ¿no? Pero todas esas cosas uno no se entera en el balance, no están en los estados financieros, están y forman parte de del análisis cualitativo que les estoy explicando. Otras partes tienen que ver con los canales de comercialización, es decir, cómo vende esta empresa. Solo hace ventas al por mayor, hace las ventas al por menor, tiene muchas tiendas a nivel nacional, solamente en el eje principal del país, eh, son tiendas alquiladas o tal vez simplemente pone máquinas dispensadoras en los puntos estratégicos o tiene un pelotón de gente que vende en las calles, etc. Eso también nos ayuda a entender los aspectos relativos a la comercialización. Clientes, ni qué decir, ¿no? ¿Cuáles son los principales clientes que tiene esta empresa? ¿Son muchos que compran bastante o son pocos que compran poco? Son productos masivos, por lo tanto, las características de los clientes también ameritan que sean atendidos de una manera no personalizada o por el contrario, son clientes que necesitan una atención personalizada, que se les llame, que se les vea cuál es su nivel de satisfacción. Son clientes que pagan al contado o que están abiertos a pagar al crédito, su morosidad es alta, es baja, etcétera. Entonces tenemos clientes en el país, en el extranjero, entonces lo que necesitamos ahí es también conocer cuáles son las características de los clientes que tiene la empresa. Ver también si existe algún tipo de subsidios por parte del Estado, es decir, estamos desarrollando una actividad que recibe apoyo o incentivos de algún sector, de alguna fundación, de alguna iglesia, no sé. Ver de qué manera esta actividad se ve premiada o tal vez perjudicada, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo hasta antes, y cuando hablábamos de productos PIL, solamente hablábamos de productos lácteos, es decir, obviamente leche, queso, mantequilla, dulce de leche, yogur,
toda esa línea, digamos, que tiene que ver con los productos lácteos. Pero de un momento a otro empezamos a ver en el mercado mermeladas, café, chocolates, productos que no eran habituales al tema lácteo, ¿no? Y mayonesas o mostazas. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Se están disparando. Y lo que pasa es que, si ustedes se acordarán, en los últimos años se hablaba de que el Estado iba a intervenir para que todos los bolivianos tomemos una cantidad de X de leche y por lo tanto vamos a incentivar con fábricas estatales de leche. Y si entonces el Estado entra a competir con el privado, el Estado no entra a competir con al mismo nivel que una empresa privada, tiene mucho más favoritismo. Entonces, ¿qué tiene que ser una empresa? O cierra, porque la competencia del Estado puede ser totalmente desleal y no voy a poder vender mis productos lácteos, o tengo que empezar a diversificarme y empezar a pensar de que no solamente voy a vivir de la venta de leche, sino también de otros productos, ¿no? Entonces, son temas de esa naturaleza que en el aspecto cualitativo nos ayudan a entender por qué la conducta o el comportamiento que adoptó la empresa en un sentido o el otro. Y ya finalmente, terminando la parte cualitativa, ya hacemos el gancho a los aspectos cualitativos del negocio, es decir, al análisis patrimonial, al análisis financiero, al análisis económico, que eso sí nos dirá todo lo que es los estados financieros. Pero la primera parte, repito, es importante para conocer qué tipo de empresa estamos hablando. Es como si ustedes hicieran un análisis financiero de su compañero o de su compañera que está al lado en clases y simplemente me digan, a ver, la compañera tiene 20 pesos en su billetera y me ha dicho que tiene en su cuenta bancaria 1,000 pesos y dice que le debe a su mamá 30 pesos y tiene como bienes un televisor, una bicicleta y una pelota, listo. Si me hacen un diagnóstico de esa naturaleza, pues no me han dicho nada, no me han dicho nada, porque no sabemos del por qué tiene poca o mucha plata, por qué tiene una deuda o por qué no la tiene. Entonces, lo que tendrá que corresponder es decir, esta empresa o mi compañero que está aquí al lado ha nacido en el año, que sé yo, 90, por lo tanto a la fecha tiene 30 años, es profesional, trabaja en tal lugar, gana tanto, tiene una familia. Entonces, esos elementos nos ayudan a entender las cifras que más adelante me van a decir de los aspectos financieros. Pero si directamente me dicen tres cosas tristes, diciendo cuánto dinero tiene, cuánto dinero debe, cuánto tiene ahorrado y nada más, no me dice absolutamente nada. Entonces, por eso les estoy recalcando. Voy a dar un buen porcentaje de las notas, de ejercicios y prácticas que hemos dado en la ponderación para el trabajo. No me hagan un trabajo de un día para el otro, porque obviamente no les va a alcanzar el tiempo y no van a tener los elementos suficientes para colocar lo que corresponde. Sigamos avanzando. A ver, tenemos 5 personas que andan esperando, pero como yo no puedo estar a cada rato que entran habilitándolas, vamos a dar pie acá. Y de rato en rato vamos a hacer que puedan entrar, si no nos distraen mucho. Bueno, en los aspectos patrimoniales, obviamente vamos a analizar qué tipo de activos tiene, qué tipo de inversión tiene, qué tipo de deudas tiene, cuáles son los niveles de rentabilidad que ha tenido la empresa, cómo está creciendo su activo, su inversión, la empresa acumulada en los últimos años, cómo ha variado, si es relativamente estable o inestable sus estados de resultados, es decir, si siempre tiene utilidades y estas utilidades crecen con el tiempo, o a veces hay pérdidas, o a veces hay utilidades muy altas o muy bajas, etcétera, ¿no? En función de eso también será interesante poder comparar después la situación de nuestra empresa con la situación de las otras empresas que existen en el sector, para saber
cuán bien o cuán mal estamos. Porque no solamente nos sirve saber cómo estamos, debemos compararnos para poder ver cuán bien estamos o cuán mal estamos, ¿no? Porque podemos sacar indicadores de rentabilidad, indicadores de endeudamiento, indicadores de liquidez, etcétera, pero solo compararnos con nosotros mismos no nos sirve. Tenemos que compararnos con otros para saber cuál es nuestra situación en relación al mercado. Por ello, vamos a ver, obviamente, todas estas temáticas que están acá, temas de rentabilidad, temas de ingresos, temas de costos, temas de deudas que pueda tener la empresa, puede ser deudas financieras con la banca, o pueden tener también deudas con el sistema impositivo, cuál es el grado de morosidad que tienen sus clientes con respecto a la empresa. Y como siempre dijimos, hacemos un diagnóstico para tomar decisiones y para poder predecir, para poder proyectar. Entonces también podremos realizar el análisis cuantitativo para poder opinar sobre la razonabilidad de los números que una empresa esté proyectando hacia el futuro. Si están bien sustentados, bien consolidados, bien respaldados, si podemos hacer estimaciones o simulaciones respecto a las proyecciones financieras que están presentando la empresa. Esto sobre todo lo vamos a aplicar en Finanzas 3, donde vamos a hacer simulación de estados financieros a largo plazo y todos los elementos que veamos en el corto plazo, como estamos empezando a ver ahora, en el diagnóstico financiero los vamos a relacionar, ¿no? Entonces, las áreas donde podríamos diagnosticar puede ser en temas de liquidez, pueden ser en temas de endeudamiento, puede ser en temas de cobertura, es decir, si los eh, ingresos son capaces de cubrir todos los costos o si las utilidades que generamos en la empresa son capaces de cubrir los intereses que genera una deuda. La forma de administrar sus activos, se supone que tienen que ser los activos utilizados siempre de manera eficiente. La rentabilidad que estemos obteniendo en nuestra empresa, la vamos a medir la rentabilidad sobre ventas, rentabilidad sobre el patrimonio total, rentabilidad sobre el patrimonio neto, sobre el capital de los socios, etcétera. Son distintos niveles de rentabilidad que vamos a ver. Y en cualquier texto de análisis e interpretación de estados financieros, ustedes van a ver los llamados métodos de análisis horizontal o de análisis vertical, que cuando hablan de análisis dinámico estamos hablando de análisis horizontal, que cuando hablamos de análisis estático estamos hablando de análisis vertical. O cuando hablamos de análisis comparados, estamos hablando de análisis horizontal o dinámico. Y si estamos hablando de estados financieros individuales, hablamos de estáticos o verticales. Es decir, el análisis dinámico, el análisis horizontal, el análisis comparado, nos está diciendo que yo voy a tener información financiera del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, etcétera, de N años de una empresa. Entonces, ¿de qué me estoy ocupando de hacer? De un análisis que me permita ver la evolución de la empresa a través de estos años. Por eso es un análisis dinámico, por eso es un análisis horizontal, porque me estoy moviendo de manera horizontal, y por eso es un análisis comparado, porque voy a ir comparando lo que ha pasado entre el año 1 en relación al 4, el 4 en relación al 2, etc. O, por el contrario, yo me sitúo en la gestión 2019 y empiezo a hacer el análisis solo de la gestión 2019. Entonces,
hago un análisis de abajo para arriba o de arriba para abajo, como quieran. Y por eso estamos hablando de un análisis estático, porque solo es de un año. Hablamos de un análisis vertical porque estamos tomando información de una sola gestión. Y hablamos de estados financieros individuales porque yo voy a analizar la situación del 2019 de su balance general, o utilizaré el estado de resultados y analizaré su estado de resultados, o veré el estado de origen y aplicación de fondos y solamente me voy a concretar a analizar de ese año este estado financiero. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver en cualquier texto que dice análisis e interpretación de estados financieros como métodos. Pero también vamos a ver cómo podemos emplear índices o ratios financieros, ¿no? Que es lo mismo. La palabra índices, ratios o razones no son otra cosa que indicadores, pero indicadores hay de todo tipo. Podemos hablar de indicadores de recursos humanos, indicadores productivos, indicadores de eficiencia, etc. A nosotros lo que nos va a importar son indicadores, pero de carácter financiero. Esos son los que vamos a aprender a interpretar y a construir. También podemos observar estos cambios que hablábamos en el tiempo a través del análisis dinámico horizontal o financiero, y esos cambios, esas evoluciones, lo podemos hacer en dos líneas. La primera, cuando decimos en valores absolutos, es en plata. Entonces yo puedo saber, por ejemplo, el grado de endeudamiento que tiene mi empresa, cuánto está pasando de un año a otro o cuánto está bajando de un año a otro, pero en términos de plata. O si quiero analizar las ventas, puedo decir en cuánto de dinero, con cuánto dinero está creciendo las ventas de un año a otro. O el análisis lo puedo hacer en términos relativos, que no son otra cosa que porcentajes. En vez de decir cuánto plata más tengo por concepto de ventas, a cuánta plata más gasto, acá en la segunda línea empezamos a decir qué porcentaje de crecimiento han tenido las ventas, qué porcentaje de crecimiento han tenido los costos, ¿no? Entonces esto también vamos a aprender a cómo calculamos esas variaciones que se dan en el tiempo en términos monetarios, en términos absolutos o en términos relativos, que estamos haciendo alusión al tema de porcentajes. Todo esto lo paso rápido porque la idea es que ustedes no tienen que quedarse con el concepto, tienen que agarrar la práctica y para eso necesitamos hacer ejercicios. Obviamente, cuando hacemos análisis cuantitativo de números, la principal fuente de información son los estados financieros. Cuando uno cuando uno va a efectuar un análisis retrospectivo, es decir, hacia el pasado, es aconsejable que por lo menos, lo mínimo sea tomado en cuenta, por lo menos unos 3 a 5 años, ¿no? Para poder entender cuáles son los cambios que han ocurrido en esa empresa. Y como les decía, cuando uno va a hacer la recopilación de información, no solamente va a ir a pedir, dame tu balance, dame tu estado de resultados, dame tu flujo de caja, dame tu estado de cambios de origen y aplicación de fondos, sino tiene que hablar con la gente que ha preparado esos estados financieros, hablar con el contador, para que el contador nos diga cuáles son las políticas que tiene la empresa en relación al registro, ¿no? ¿Qué tipo de evaluación tienen sus inventarios? ¿Cada qué tanto hacen arqueos? Entonces el contador les va a permitir informar todos esos aspectos que cuando ustedes estén leyendo los números les va a ayudar a entender. Por eso es importante recoger manuales de procedimientos, políticas contables, también informes
de auditoría externa o interna. ¿Por qué? Porque cuando se practican este tipo de estudios de auditoría, es que han venido gente externa a la empresa y nos han observado y han hecho también recomendaciones. Entonces es muy interesante que esos informes hechos por profesionales independientes sean leídos por parte de ustedes para ver si hay algún tema que les interesa o que les dé mayores luces sobre algún aspecto que a ustedes les está llamando la atención. Lo mismo los informes de auditoría interna. Hay auditorías internas operativas que igual, si bien es personal dentro de la empresa, pero hay un informe, hay un proceso de trabajo que se ha realizado ahí que puede también cooperar con el trabajo que nosotros estamos realizando, ¿no? Entonces, es también una fuente interesante de información que ustedes tienen que considerar para poder realizar su trabajo. Habrán otros aspectos también ya más de detalle, pero que les ayuda mucho. Por ejemplo, ustedes tienen que decidir eh, si van a trabajar en moneda local o en dólares. Van a trabajar con todos los números, incluidos decimales, o van a trabajar en miles de bolivianos o millones de bolivianos. Entonces esto les permite al principio decidir y saber cuán fácil o cuán relativamente sencillo va a ser elaborar su trabajo o va a ser muy pesado, muy moroso, ¿no? Entonces son temas que ustedes tienen que decidir. También tendrán que ir eliminando las cosas que no sean materiales, que sean irrelevantes. Ustedes no me pueden decir, por ejemplo, hemos hecho el trabajo de análisis financiero de la empresa, licenciado, y le cuento qué ha pasado, qué es novedad. Sucede que en la gestión 2017 a la 2018 se habían olvidado de registrar una tarjeta de bolivianos 5 pesos en los gastos. Pucha, ya, está bien, pero ¿en qué me ayuda? ¿Qué dramático puede ser la omisión de estos 5 pesos en la utilidad o en la pérdida que he registrado a la empresa? ¿Es material o no es material? Cuando digo que es material, significa si es totalmente importante, es fundamental, es significativo lo que me están diciendo, o es un mero dato que no me va a mover en modo alguno la aguja. Una cosa es que me digan que se han olvidado de registrar 5 pesos, a que me digan se han olvidado de registrar 500,000 pesos. Pues, este número obviamente tiene un peso mucho más fuerte que 5 pesos. Entonces aquí sí, digamos, la observación vale. Pero si ustedes se centran en observaciones de poca monta o que ni le va ni le viene a la situación que tiene la empresa, pues no vale la pena estacionarse en esos aspectos, ¿no? Váyanse a las cosas que son más importantes, a las cosas que son materiales, a las que tienen mayor peso. También es importante que ustedes, en el momento de elaborar sus papeles de trabajo, lo hagan de manera ordenada, porque todo lo que ustedes vayan a mostrar como resultado, como conclusión, como crítica, como recomendación, etcétera, tiene que tener un sustento. No se olviden, bajo la lógica de lo que les he dicho hace un momento, si yo les contrato a ustedes como consultores, porque les digo, tengo problemas de liquidez, así que averigüen por qué no tengo plata en mi empresa. Ustedes van a recolectar información, etcétera, y me van a venir a hacer una exposición y yo voy a escucharles conjuntamente con mis empleados. Entonces, cuando ustedes digan que no tengo plata debido a este tema, me van a decir tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, y por eso no tienen plata. Entonces, para cada una de estas cosas que ustedes están diciendo, tienen que saber sustentar y de dónde han sacado esta conclusión, de dónde han sacado este número.
Porque no se olviden que están haciendo la exposición ante personas que saben y trabajan con estos datos. Entonces, cuando uno critica, no puede decir yo creo, yo puede ser, tal vez, yo siento, yo percibo. Esas son tonterías en finanzas. En finanzas tenemos que hablar con números. Y decimos, el área de comercialización ha perdido 3 millones de bolivianos los últimos 5 años. ¿Y de dónde saca esos 3 millones? De esta forma. Hemos tomado el dato del tal lugar que decía que las ventas eran estas, y esto, y esto, y esto. Me tienen que demostrar de dónde ha salido ese número. Por eso es importante que sus papeles de trabajo tengan anotadas las fuentes de dónde han sacado tal o tal información, para que en el momento que vengan las preguntas, ustedes puedan decir con solvencia del porqué del número, ¿no? Ya, si hay un problema de que les han sacado malos datos, el que queda mal es la empresa, no ustedes. Por eso es importante utilizar formularios estándar prediseñados que permitan contar con la suficiencia necesaria para poder indagar de dónde se sacó tal o cual dato. Como anécdota les diré, pues cada vez que reviso planes de negocio, se inventan un negocio, ¿no? Vamos a, qué sé yo, vamos a vender rosas, dicen. Y uno de los elementos para el plan de negocios que ustedes quieran colocar vendiendo rosas es obviamente determinar la demanda. Y dicen, La Paz tiene tantas personas, de las tantas personas este porcentaje son mujeres, y nos vamos a centrar en las mujeres que tienen entre 20 años y 40 años, y vamos a asumir que el 50% de las mujeres les gustan las rosas, y por lo tanto vamos a vender al 40%. Entonces se empiezan a inferir cosas que se han inventado, porque ¿de dónde han sacado toda esa información? ¿Cómo saben que a ciertas personas les gustan las rosas y no las violetas u otras flores? Entonces, todo eso obviamente tiene que venir totalmente sustentado para que pueda decir, el mercado que estamos pensando atacar con un plan de negocios está bien sustentado, por lo tanto, tiene perspectivas de ser un buen negocio. Pero si empezamos a inferir y decimos, sí, nosotros pensamos vender al 20% del mercado de mujeres en La Paz. ¿Y de dónde sale el 20? ¿Por qué no el 5? ¿Por qué no el 1? ¿Por qué no el 100? Pues ahí los trabajos caen por su propio peso, por no estar debidamente formulados, ¿no? Es igualito en el tema del diagnóstico financiero. Si una observación en términos numéricos no está bien sustentada, cae fácilmente. Y no solamente cae en la observación, cae en ustedes, porque pues, obviamente la imagen profesional que uno deja mucho que desear. Y otro aspecto que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando hacemos el análisis comparativo, el análisis dinámico, el análisis horizontal, es la reexpresión de los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué queremos acá? A ver, cuando una empresa está haciendo sus asientos desde el 1 de enero de cualquier año hasta el 31 de diciembre de cualquier año, empiezan a hacer un conjunto de asientos de transacciones, ¿no ve? Por ejemplo, en enero harán un determinado número de operaciones financieras con dinero, y en ese momento ese dinero tiene un determinado valor. Luego harán en el mes de octubre otras operaciones financieras, y como nosotros aprendimos en matemáticas financieras, el dinero que tenemos en enero no vale lo mismo en octubre.
Y también haremos operaciones financieras en diciembre y el dinero de diciembre no tiene el mismo valor financiero que el de octubre, ni tampoco el dinero que tenemos en enero. Entonces, ¿qué hacen nuestros amigos contadores cuando cierran el estado financiero al 31 de diciembre? Lo que hace es un proceso de llevar los dineros de enero, los dineros de febrero, todos los lleva hasta diciembre, los de octubre hasta diciembre, ¿no? Y por eso tenemos una cuenta que ustedes han debido observar en el estado de resultados, la cuenta que se llama el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Porque lo que está haciendo es llevar todos estos dineros que están en distintos meses, los lleva al mes de diciembre. Antes, la norma contable decía que los estados financieros se llevaban estos dineros hasta diciembre conformes al tipo de cambio de bolivianos al dólar que se tenía en el país. Hoy día se ha sustituido el tipo de cambio por lo que se denomina la unidad de fomento a la vivienda, las UFBs. Y las UFBs tienen un valor para cada día y un valor de cierre al 31 de diciembre. Pero esta tarea que les estoy explicando ya la realiza nuestro amigo contador y lo expresa en sus estados financieros al 31 de diciembre. ¿Eso qué implica? Que todas las operaciones que tienen que ver con finanzas, con recursos monetarios, todas están expresadas al 31 de diciembre. Entonces ya no me tengo que preocupar, pero este asiento que lo hicimos en enero o esto que lo hicimos en febrero, están llevadas a diciembre y ya está. El contador ya lo ha hecho y ya lo ha cuantificado en sus estados financieros cuando los cerró al mes de diciembre. Y esta operación la realiza cada año, ¿no? Cierra sus operaciones al 31 de diciembre del año 2018, después pasa un año y hace el cierre de sus operaciones al terminar el año 2019 y cuando termine este año va a cerrar todas sus operaciones al año 2020 y así va cerrando gestión tras gestión sus estados financieros. Y una vez que los cierra el contador, no los vuelve a abrir. Es decir, una vez que ha cerrado el 31 de diciembre del 2018, no lo vuelve a abrir. Lo propio en el año 2019. No lo puede volver a abrir porque ya sería una falta de control interno. Entonces, quedan los datos cerrados a cada una de estas gestiones que estamos hablando. Entonces, cuando uno hace un análisis comparativo y les digo, ahora vamos a analizar qué ha pasado con la empresa en el año 2008, qué ha pasado con la empresa en el año 2019, qué ha pasado con la empresa en el año 2020, ¿qué tengo? Tengo datos al final de cada año. Tengo datos cerrados a diciembre del 2018, a diciembre del 2019, a diciembre del 2020. Pero acá tengo el mismo problema que yo tenía cuando trabajaba mes por mes. Acá están cerrados al tipo de una UFB que existía el 31 de diciembre del 2018. Un año después se cerraron estos estados financieros a otro tipo de UFB y lo mismo se va a cerrar cuando termine este año. Entonces, para poder comparar resultados, cuentas de varios años, tengo que hacer un proceso similar a lo que hacía el contador, pero no le puedo decir al contador, oye, abrí otra vez tus estados financieros y volveme a expresar todo el 2020. Nosotros lo tenemos que hacer. Y ese proceso se llama el proceso de reexpresión de los estados financieros, que no es otra cosa que llevar los valores que teníamos en la gestión 2018
nos los llevamos al año 2020. Los valores que tengo en el año 2019 me lo llevo al año 2020. Y entonces eso significa que en el año 2020 voy a tener estados financieros reexpresados a la UFB del año 2020. Voy a tener estados financieros del año 2019 reexpresados a la UFB del año 2020. Entonces, cuando haga la comparación antes de decir ha subido o ha bajado, lo primero que tengo que hacer es reexpresar cada uno de los estados financieros con los que estoy trabajando y llevarlos a la UFB del año con el cual estoy queriendo comparar. Una vez que hayan llevado y hayan expresado esos números, recién pueden empezar a hacer comparaciones entre un año y el otro. ¿De acuerdo? A eso se refiere la reexpresión de estados financieros. Esto se aplica cuando, repito, vamos a hacer un análisis comparativo a lo largo del tiempo. Voy a hacer un análisis dinámico, voy a hacer un análisis horizontal o voy a comparar. Pero si el análisis lo tuviera que hacer de manera vertical, solamente necesito de un año. Información solo de un año. Ahí no es necesario expresar, porque estoy comparando entre datos que están cerrados todos en una misma fecha. Pues como no estoy comparando con otros años, entonces en ese caso no necesitamos expresar. Pero si ustedes me van a hacer un análisis a lo largo del tiempo, sí necesitan hacer esta expresión de la cual estamos hablando. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Ahora, ¿cómo nos expresamos? Es bien sencillo. Les voy a explicar la lógica y después les voy a enviar para el miércoles un pequeño ejercicio para que lo desarrollemos una primera parte en clases y después el resto. Me voy a inventar. Voy a suponer que la UFD al 31 de diciembre del 2018, ¿de dónde sacan los datos de la UFD? ¿Alguien sabe? ¿De dónde sacan este dato? El Banco Central lo establece, licenciado. Sí. Ustedes entran a la página web del Banco Central y les va a presentar información de la UFD desde el año en que ha aparecido hasta el día de hoy. Les va a dar el dato de la UFD día por día, mes por mes, año por año. Lo único que ustedes tienen que poner el periodo que quieren, ¿no? Si quieren de los últimos 5 años, si quieren de los últimos 10 años o quieren del último año. Y inclusive tienen la opción de exportarlo a un Excel. Entonces, de ahí ustedes me generan información que es pública y que se actualiza todos los días. Me voy a inventar, voy a decir, por ejemplo, la UFB al 31 de diciembre del año 2018 era 10.25. Por si acaso, ¿alguien sabe de dónde salen estos números de la UFB? Ya sabemos que significa unidad de fomento a la vivienda, pero ¿qué es? ¿Alguien se preguntó alguna vez? La UFB no es otra cosa que un índice de precios al consumidor. Entonces, como el INE, como parte de sus actividades,
hace un testeo permanente de los precios que existen en la economía, los precios que existen en el país, lo que hace es determinar las variaciones de los precios. Y las variaciones pueden ser hacia la alza o hacia la baja, dependiendo cómo están comportándose los precios. Entonces, normalmente cuando las economías del país sufren lo que se llama inflación, la inflación no es otra cosa que variación de precios, ¿no ves? La inflación puede ser leve o severa o galopante, como quieran, pero la inflación significa que los precios están subiendo, paulatinamente están subiendo. En el mejor de los casos se mantienen y solo en los casos de deflación los precios bajan. La deflación significa que en vez de incrementar precios, están disminuyendo. Entonces, cuando yo veo la UFB al 31 de diciembre del 2018 y al 31 de diciembre del 2019, me estoy inventando mis datos por si acaso. Y digo, en el 18 era 2.1025 y en el 19 es 2.2240. ¿Qué está pasando aquí? El número se está incrementando. Significa que entonces los precios en el país entre diciembre del 2018 y diciembre del 2019 ha experimentado un proceso de inflación. Han subido los precios. Y para saber en qué proporción han subido los precios, es que estas UFBs las podemos determinar el grado de variación. Entonces, yo puedo saber cuando hago la división UFB del 2019 sobre UFB del 2018, voy a dividir 2.2240 sobre 2.1025. El cociente me va a dar un número mayor a 1. ¿Cuánto es? ¿Viste? Dice 1,05 con 77. 1 punto. 0,5 con 77. 1.05 con 77. Ya. Esto significa que la UFB ha experimentado un incremento del 5.77%. O sea, en otras palabras, para calcular su delta, ¿qué tendremos que hacer? No hacemos otra cosa que restar el valor de la UFB del 2019 menos el valor de la UFB en el año 2018 dividido entre la UFB del 2018. ¿Cuánto va a dar este diferencial? Les va a dar, a ver, sáquenmelo, nos resta. Solo quiero el numerador de arriba. Eso nos da 0,12,15, ¿no ve? Sobre 2.1025. Entonces, cuando hacemos esta división, ¿cuánto es su resultado? 0.0577. Que si ustedes lo multiplican por 100%, les va a dar el 5.77%. ¿Qué implica? Que la variación de un año a otro ha sido del 5.77. Entonces, cuando yo veo el resultado que habíamos visto aquí arriba, este del 1.0577, lo que tiene es la base,
que es 2.1025, y a eso se ha añadido un incremento de 5.77. En otras palabras, yo puedo conseguir este mismo resultado simplemente restando el 1. Y de ahí me da el incremento que se está dando, ¿no? Porque cuando hablamos de 1.577 significa el 105.77%. Entonces, si yo tenía el 100% en el año 2018 y ahora tengo el 105.77, significa que se está incrementando en 5.77. Esto es la interpretación que tenemos en cuanto a la variación, o hacer directamente la división como hemos hecho nosotros. Pero lo más interesante es que nosotros nos vamos a quedar con esta primera. Para no hacer dos cálculos, primero sacar el 5%, después aumentarle ese 5 a la base, lo que nosotros nos vamos a quedar es con esta división, que nos resulta como cociente, como resultado, el 1.57. Y este va a ser lo que vamos a llamar el factor de actualización. O sea, con este número vamos a llevar las cuentas que nosotros tengamos en el 2018, lo voy a multiplicar por este número y me va a salir el saldo de la misma cuenta, pero a valores del 2019. Entonces, la manera de determinar los factores de actualización va a ser esa. Colocar la UFB del año más reciente respecto al anterior, y sobre ese factor trabajamos. ¿Qué pasaría si tuviéramos un balance de la gestión 2015? Aquí tengo un balance de la gestión 2017 y quiero llevar o expresar a valores del 2019. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la división para calcular el factor de actualización. Entonces, vamos a decir UFB del año 2019 sobre UFB del año 2017. Y me saldrá un cociente, un factor. Sobre este factor le voy a multiplicar las cuentas con sus saldos que tengo en el año 2017 por ese factor y voy a encontrar su valor al año 2019. ¿Ok? Entonces, sobre esto que estamos explicando de manera conceptual, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio en Excel sobre la base de unos datos que se los voy a pasar a su compañera para que se los difunda. Hasta aquí llegaremos. Bueno, chicos, cuídense. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, Liz. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice.